¿Alguna vez has pensado que tal vez ciertos momentos de tu vida simplemente se te escaparon? No porque no intentaste, ni por falta de deseo, sino porque la velocidad con la que avanzaba todo a tu alrededor te arrastró como una corriente suave, casi imperceptible. Tal vez hoy, después de semanas agobiantes, o de años repletos de rutinas y vueltas inesperadas, te detienes un instante y preguntas en silencio: ¿qué hice realmente con todo ese tiempo? ¿Para qué sirvieron esos días que parecían no tener ni principio ni sentido claro? En América Latina, la vida suele correrse entre compromisos, familia, sueños y responsabilidades. Despiertas temprano, cruzas la ciudad, luchas por el sustento, das lo mejor de ti a otros y muchas veces te preguntas si tu historia está avanzando, o si, de alguna manera, te perdiste en el camino. Hay algo profundamente humano en mirar atrás y dudar si cada esfuerzo, cada etapa y cada pausa realmente valieron. Vivimos rodeados de mensajes que exaltan el rendimiento, la velocidad, el éxito rápido o la sensación constante de llegar tarde a algo. Pero aquí, quiero invitarte a soltar un momento esa presión. Respira. Tal vez no sea tan tarde como tu mente quiere hacerte creer. Quizá ese capítulo de tu vida que parecía irrelevante, o incluso dolorosamente desperdiciado, tiene una razón que aún no terminamos de entender. ¿Te animarías a considerar, por un instante, que ningún periodo, por incierto que haya parecido, ha sido borrado en vano? La pregunta que nos va a acompañar en este recorrido es sencilla pero transformadora. ¿Crees que tu tiempo, incluso el que consideras perdido, puede ser redimido, transformado y abrazado por Dios? Voy a ser honesto contigo, más de una vez he dudado de mis propias etapas. ¿Será que la fe, el trabajo, el sacrificio personal hicieron alguna diferencia? ¿Y tú, qué ves cuando te detienes y repasas tu camino? Sé que no eres indiferente ante la sensación de haber dejado pasar el tiempo. Todos hemos mirado al pasado buscando señales de propósito, como si fuera posible hallar allí la página secreta que explique los vacíos. Pero tengo un presentimiento fuerte en mi corazón. Quizá lo que parece vacío es solo tierra fértil esperando el agua del presente y la mirada de Dios. ¿Puedes sentirlo? La inquietud por saber si todavía hay algo nuevo, si todavía hay posibilidad de sentido, si acaso ese trayecto no estuvo tan desprovisto de propósito como parecía. Esa es la puerta por la que vamos a entrar juntos hoy. Hay muchas voces que te dirán que el tiempo perdido nunca más se recupera, que las oportunidades pasan como trenes y no regresan. Pero esas voces no conocen el corazón de Dios. ¿De qué manera podrías empezar a mirar tu historia, toda ella, hasta las partes que preferirías olvidar, con una esperanza distinta? ¿Existe alguna promesa real de que no estás condenado a un compromiso espiritual superficial, sino que puedes aprender a leer, a reinterpretar ese tiempo con nuevos ojos? Quiero invitarte a quedarte, no solo a escuchar, sino a abrir espacio en tu mente para la posibilidad de que lo que parecía inerte puede volver a florecer. Lo más simple de esta reflexión aún no te ha sido revelado. Piénsalo, la fe en un Dios redentor no es solo teoría bonita, ni consuelo barato para aplacar añoranzas. Es una realidad viva, activa, presente ahora mismo. Si tu vida ha pasado deprisa, si hubo periodos en los que navegaste en automático, hoy estás a tiempo de detenerte. El solo hecho de estar aquí, en este instante de pausa, ya transforma la energía que darás al futuro. Es allí, en esa pausa consciente, donde empiezan a abrirse caminos. ¿Qué pasaría si entiendes realmente que cada minuto, hasta los días menos entendidos, pueden ser instrumento de transformación? ¿Puedes imaginar lo que sucedería si dejas de medir tu vida en términos de éxito visible y comienzas a mirar con el lente de valor divino? Quiero que juntos, durante este tiempo, exploremos preguntas y respuestas que pueden aflojar cadenas invisibles. No tienes que entenderlo todo de golpe, ni ver el cuadro completo. Solo basta con soltar la prisa por unos minutos, dejar que la semilla de la esperanza empiece a germinar dentro de ti. Dios no desecha etapas, ni recicla vidas como si fueran piezas gastadas. Cada estación, incluso la que catalogaste como perdida, puede ser redimida. Si este mensaje resuena en algún rincón de tu historia, si sientes que tu tiempo puede tener un significado nuevo, quédate. Hay verdades que solo se revelan cuando nos atrevemos a mirar el pasado con la expectativa de un propósito renovado. Esta primera pausa, este abrir de espacio interior, ya es respuesta a una pregunta mayor. ¿Y si Dios, en su amor, ya estuviera preparando maneras de rescatar, de dar sentido, de transformar no solo las próximas páginas, sino las que creías terminadas?
No quiero que te vayas todavía. Hay mucho más por descubrir sobre cómo tu papel en este proceso puede ser tan activo y esperanzador como nunca imaginaste. Así que, ¿te animas a quedarte conmigo y dejar que este mensaje te lleve por un recorrido de redescubrimiento, sanidad y convicción nueva? Dale un respiro a tu apuro, abre tu corazón y acompáñame un poco más. Quizás, en medio de toda esta reflexión honesta, surja una especie de resistencia interna. No es extraño, incluso cuando deseamos esperanza, muchas veces la mente se aferra a explicaciones viejas, a justificaciones repetidas que han servido de escudo ante la incomodidad de mirar hacia adentro. En Latinoamérica, la cultura de la productividad, el deber y, a veces, la supervivencia, crea un impulso casi automático de seguir adelante sin detenerse demasiado. ¿No te parece curioso cómo es tan fácil perderse en lo urgente y aplazar indefinidamente lo importante? Hay días en que parece que el calendario se devora a sí mismo, y con él, partes de tu voz genuina, tus anhelos profundos, o aquellas pequeñas alegrías que solías celebrar casi sin darte cuenta. ¿Cómo se instaló esa voz que te susurra que ya no tienes remedio, o que ciertas etapas deberían quedarse bajo llave, lejos de la luz? Es sutil, sin embargo, muy real. Muchos justifican la prisa como una virtud necesaria, pero detrás de esa velocidad se esconde algo más frágil, el miedo a enfrentar zonas de la vida que parecen inacabadas o menos exitosas. Lo que pocos te explican es que ese miedo no es una sentencia, es un indicador, una invitación. Cuando en tu interior te preguntas si el tiempo perdido puede ser tocado, incluso santificado, por la mirada de Dios, algo comienza a cambiar. Se trata menos de fabricar nuevas oportunidades y más de aprender a verlas, aunque sean pequeñas, escondidas bajo el polvo del día a día. Y aquí surge otra verdad que a veces incomoda. Rehuir esos capítulos no resuelve nada. Solo posterga el descubrimiento de lo que realmente tienes y lo que aún puedes llegar a ser. Es como si evitaras mirar una planta marchita pensando que así no notará tu ausencia. Pero basta un poco de luz, un poco de atención, y la vida encuentra una manera. ¿No será así con ciertas temporadas tuyas? No habrá momentos que parecían secos, pero están a la espera de tu atención, sobre todo de la gracia de Dios. Hay una profundidad mayor a la que normalmente accedemos cuando hablamos de tiempo perdido, porque el reloj que marca Dios no funciona bajo la misma lógica que el nuestro. Permíteme preguntarte, ¿cuántas veces has comparado tu vida con la de otros, midiendo tus estaciones personales por el calendario ajeno? Quizá te parece que otros avanzaron más, o que sus caminos fueron más rectos, menos llenos de desvíos. Es fácil caer en ese juego, y aun quienes profesan la fe se ven tentados a hacerlo. Pero lo cierto es que desde la perspectiva de Dios, el trayecto importa tanto como la meta. No es solo el resultado lo que interesa, sino el proceso que viviste, lo que descubres de él, de ti mismo y de tus relaciones a medida que caminas. Muchos en la Biblia transitaron etapas largas, aparentemente desperdiciadas. Moisés pastoreando ovejas antes de liberar a un pueblo, David refugiado en cuevas, José en la cárcel. ¿Te parece que Dios los desechó o que perdió la cuenta de esos días? Eso es imposible para un Dios cuya especialidad es tomar los bordes sueltos y entrelazarlos en historias sorprendentes. Quiero que pienses, con toda humildad, si acaso podrías dejar entrar esa idea. Si Dios tiene poder para crear vida de la nada, ¿por qué no habría de hallar sentido aún en tus temporadas más confusas? Las pausas, los retrocesos aparentes, esos espacios que fueron llenados de incertidumbre, cada uno puede ser tejido de nuevo en el tapiz de tu historia. No se trata solo de darle la vuelta a la página o de olvidar el pasado, sino de invitar a Dios a reinterpretarlo contigo. Cuando esto comienza a ocurrir, notas pequeñas señales de redención incluso en lo más inesperado. Déjame contarte algo muy concreto. Imagina un padre, una madre, alguien que trabajó por años en una labor que nadie reconocía. Tal vez sintió que se le iban los mejores años solo soportando, cumpliendo rutinas ingratas. Pero, muchos años después, ese amor sembrado en la cotidianidad resurge en una cena familiar, en una llamada, en un abrazo. Hay fruto donde antes solo parecía cansancio. ¿Por qué? Porque Dios no olvida lo que ocurre en lo secreto. Hay cosas que tú mismo has descartado como perdidas que solo necesitan una mirada renovada, una segunda luz. Y puede ser hoy. Quizás te identificas con esa imagen, quizás no. Pero todos cargamos, aunque sea en una esquina del mente, una caja de recuerdos sin uso. Esas opciones que no tomaste, conversaciones que nunca tuviste,
Tardes enteras que parecían inútiles y ahora extrañas su inocencia. El dolor no está en recordar, sino en resignarte a creer que esa caja nunca podría abrirse sin provocar tristeza. Pero ¿qué tal si dejamos que la gracia, como un aire fresco, circule entre esos recuerdos y podamos empezar a redimirlos, uno por uno, desde lo ordinario, sin miedo al juicio ni a la comparación? Todavía hay personas que se preguntan si Dios está verdaderamente interesado en las zonas grises, en los mientras tanto de la vida. No sé tú, pero yo me atrevo a pensarlo. Porque parte del Evangelio es la promesa de un Dios que camina acompasadamente contigo, en vez de apurarte para que llegues a una meta que no comprendes. ¿No es más liberador, incluso humanizador, pensar que puedes relajarte por un momento y dejar que Dios muestre el ritmo? No son solo palabras de aliento, es una invitación totalmente práctica a respirar distinto, a revisar con otros ojos tu mañana y tu ayer. Así como el río puede erosionar la piedra, también el paso del Espíritu suaviza, modela y limpia todo lo que parecía estancado. No esperes un cambio de golpe, no te presiones a transformar años enteros en instantes. Basta un pequeño giro de perspectiva, una oración sincera, una apertura real a dejarte sorprender. El tiempo, incluso el que te da vergüenza mencionar, puede animarse a aportar semilla nueva. Cuando te permites caminar sin despreciar el proceso, te reencuentras no solo con tu historia, sino con la ternura de Dios hacia ti. Y aquí va algo importante que quizás no esperabas. El verdadero milagro no consiste en que el pasado cambia, sino en que la forma de verlo se sana. Cuando te abres a que el Espíritu te enseñe a leer tu propia historia desde la compasión, descubres recursos para el presente que nunca supiste que tenías. Aquella relación difícil, ese trabajo arduo, los días que parecían sumidos en rutina, pueden volverse tesoros de aprendizaje, paciencia, humildad, empatía. No es romanticismo ni una forma de negar la realidad, es pura redención cristiana aplicada a tu cotidianidad. Por favor, no subestimes el regalo que es parar a mitad del camino solo para pensar, para sentir. El mundo puede decirte que es improductivo, pero el reino de Dios se activa en esas pausas. A veces, es en una conversación tranquila contigo mismo y con Dios donde se encuentran respuestas que ninguna gestión, ningún avance social o laboral podría otorgar. Quizás aún te queda un poco de inquietud, de incredulidad, de deseo de ver algo muy concreto, palpable, casi tan real como el mobiliario de tu hogar. Y quiero decirte, con todo respeto a tu yerno, que no estás solo. Muchísima gente siente lo mismo, aun si pocos se atreven a confesarlo. Dale permiso a tu corazón de recibir estas palabras como una chispa, no como una carga. Nadie te está apurando ni exigiendo resultados rápidos. Lo que sí puedes empezar a hacer, incluso ahora mismo, es muy simple: disponerte a mirar el tiempo, todo el recorrido, hasta sus tramos más extraños, con la serena expectativa de que si Dios está, el sentido verdadero no se perdió, aunque aún no sea completamente visible. Separar un instante para abrirte a este proceso es, en sí mismo, un pequeño acto de fe. Así que si algo se movió dentro de ti, una nostalgia, una pregunta, una memoria que parecía acabar, detente otro momento. Quédate. Sé curioso respecto a lo que Dios puede mostrarte sobre tu vida, justo cuando pensabas que ya lo habías entendido todo. Aún no hemos explorado lo más profundo, cómo, casi milagrosamente, el pasado perdido se transforma en tierra fértil. Pero lo vamos a ver pronto. Hay un instante, justo antes de rechazar la idea de redimir ese pasado perdido, en el que la mente humana titubea entre la resignación y la esperanza. Es ahí donde ocurre algo que escapa a la lógica dura. Dios no solo observa tu presente y tu futuro, sino que es capaz de sumarse a la materia viva de tu historia, tejiendo redención desde adentro. Quizás nunca lo pusiste en esos términos, casi nadie nos enseñó a mirar atrás con ternura cristiana, ni menos a descubrir semillas de eternidad allí donde hubo torpeza, cansancio, silencios o decisiones que parecían sin retorno. Y sin embargo, esa es la promesa radical de la fe, que nada, ni una hora gris, ni una tarde que creíste desperdiciada, está fuera del alcance del amor de Dios. Imagínate ahora abriendo, con valentía serena, esa vieja caja de recuerdos. No lo hagas para revolver culpas o nostalgias, sino con la serenidad de quien invita a Jesús a revisar contigo las páginas gastadas de la historia. Hay escenas enteras que quieren encontrar nuevo lenguaje, el esfuerzo silencioso de una rutina, el cuidado dado sin aplausos, la constancia invertida incluso cuando nadie miraba. Esos detalles, en los que a veces solo viste fracaso o irrelevancia,
pueden convertirse en ríos subterráneos que nutren tu hoy de templanza y profundidad. Es cierto, algunas marcas no van a desvanecerse completamente, y tampoco hace falta. ¿Qué pasaría si esas cicatrices fueran recordatorios de la fidelidad de Dios en los tramos donde parecía que caminabas solo? Ya no desde una amargura resignada, sino como testimonios silenciosos de la gracia que el tiempo no desgasta. Hay personas, en todos lados, que han aprendido a reinterpretar el trayecto vivido, no con juego mental, sino bajo la convicción profunda de que el Espíritu de Dios es capaz de recorrer el pasado y vincularlo de forma nueva al presente. ¿Recuerdas a Pedro, en el Evangelio, volviendo a pescar después de haber negado a Jesús? Aquel regreso a lo conocido podría haber sido el escenario de la autorrecriminación eterna. Sin embargo, Jesús apareció justo en la orilla, en el sitio del aparente retroceso, para redimir esa escena y convertirla en punto de partida para algo mayor. Así también en tu vida, regresar a viejas etapas no es, en el lenguaje del reino, necesariamente un fracaso. Puede ser la plataforma para un redescubrimiento mayor. Permíteme ser concreto, hay momentos en que una pequeña conversación olvidada, una promesa que jamás se cumplió, un acto de servicio hecho casi por impulso y que después desestimaste, pueden cobrar otro valor cuando los miras desde los ojos de Cristo. Lo que desde tu mirada parecía poco, bajo la luz divina se torna significativo. Y si los años dedicados a criar, a cuidar, a perseverar sin ver resultados, fueran el humus donde el Espíritu de Dios está haciendo germinar algo que recién ahora empieza a brotar, es incómodo admitirlo porque a veces preferimos la inmediatez o la idea romántica de un cambio a la velocidad de nuestros deseos, pero la vida con Dios se juega en otro calendario, el del proceso, el del ritmo pausado, el de la siembra quieta, invisible, que luego florece cuando menos esperas. Hay muchas formas en las que esto se aterriza en la vida real. Tal vez hoy sostienes relaciones que, por temporadas, sentiste áridas, casi secas, y de repente algo cambia. Una reconciliación inesperada, un entendimiento nuevo, una ternura que antes no fluía. Es como si el tiempo se plegara sobre sí mismo y los años perdidos se volvieran abono para una nueva historia. O quizá en tu trabajo actual surgen destellos de habilidad o de paciencia que solo adquiriste atravesando esos días aparentemente interminables, haciendo cosas que hoy te parecían inútiles, y de pronto descubres que todo tuvo su papel en tu formación secreta. A veces, solo con dejar de menospreciar el camino recorrido, te permites recoger frutos que siempre estuvieron ahí, esperando que los vieras como bendición y no como castigo. Hay también quien mira sus años de búsqueda espiritual, de preguntas, de dudas, como si hubieran sido recorridos en soledad, y se lleva la sorpresa, más adelante, de que Dios estuvo usando esas etapas para ablandar el corazón, para prepararlo a la empatía, para desterrar la soberbia. Es una especie de alquimia divina. Lo que creíste inútil puede convertirse en pozo profundo, de donde otros también beberán alguna vez. No lo olvides, parte de madurar en la fe es consentirse a reinterpretar el trayecto de la mano del Espíritu, aun cuando revise episodios que desearías haber saltado. Jesús mismo, resucitado, conservó sus cicatrices, no como indicadores de derrota, sino como señales de victoria, de identidad completa, de fidelidad en el dolor. Y si lo que más te cuesta aceptar de tu historia es, en realidad, el lugar donde Dios planea mostrarte su amor de una manera que nunca hubieras considerado si tu vida solo hubiera sido éxito o claridad continua. Imagina ese día en que reconoces con humildad que el tiempo no es la vara suprema, que Dios puede darle vuelta a la lógica humana y usar lo que parecía perdido como semilla para la eternidad. Puede ser una escena íntima en tu casa, alguien que decide pedir perdón tras años de distancia, una madre que, después de sembrar afecto silencioso, empieza a cosechar relación genuina con hijos adultos, un hombre o mujer que miran para atrás y, por fin, sonríen al ver que nada se desperdició, aunque nada cuajó como lo soñaron a los 20. Es allí, en ese encuentro personal con el amor paciente de Dios, donde ocurre la transformación real. No se produce en eventos espectaculares, sino en procesos tranquilos, conversaciones cotidianas, miradas nuevas sobre la memoria. ¿Sientes el peso suave de la posibilidad? Nunca has estado tan lejos como para que el amor de Dios no pueda rehacer tu entendimiento sobre los días perdidos. Puede que la memoria siga trayendo ecos difíciles, pero a la par, la fe te promete una lectura renovada. El pasado, lejos de ser una herida que debes ignorar, se convierte, paso a paso, en testimonio de la fidelidad divina.
Sería ingenuo decirte que nunca más sentirás melancolía por lo que pudo ser diferente. Pero la diferencia ahora es que no caminas solo. El Espíritu te asiste, como un artesano delicado, a reorientar lo que antes era vergüenza o decepción en agradecimiento sosegado, en sabiduría profunda, en humildad real. Por eso te invito a probar una pequeña práctica. La próxima vez que un recuerdo doloroso o aparentemente inútil surja, no te apresures a taparlo ni a corregirlo, sino tráelo a la presencia de Dios, aún sin saber cómo orar. Nómbralo, examínalo con honestidad y espera un poco más. Lo que el Espíritu es capaz de hacer en esos pequeños instantes supera de lejos a lo que podrías lograr solo, intentando rehacer todo a fuerza de voluntad. No se trata de negar los límites de tu biografía, sino de dejar que la gracia fluya justo ahí, haciendo con lo imperfecto algo inédito. Quizás descubras, en pocos días o en mucho tiempo, que los hilos de tu vida atados a medias son justamente los que ahora sujetan historias nuevas. Cuando vives así, sin despreciar el proceso ni el pasado, con apertura a dejarte asombrar, empiezas también a mirar la vida de los demás con más paciencia, con más misericordia. Ya no te urge comparar trayectorias ni juzgar la velocidad de su crecimiento. Más allá, reconoces que cada uno está siendo formado en el secreto, con tiempos y caminos diferentes. Así, ganas libertad interior y una especie de gratitud suave que te habilita a transitar cada día con menos peso. Y algo precioso ocurre, donde antes había solo dolor o ausencia, ahora brota espacio para la gratitud. No porque se borren los hechos, ni porque la memoria funcione como una goma mágica, sino porque has aprendido a mirar todo bajo otra luz. Es la mirada de Jesús, la del Maestro que pronunció bienaventurados sobre aquellos que el mundo descartaba. También tú, en lo más inesperado del tiempo que creíste perdido, puedes encontrar tu bienaventuranza oculta. Aquellos vacíos, aquellas horas sin respuesta, ahora pueden transformarse en bancos de recursos profundos. Reconoce este movimiento. No siempre es espectacular. Muchas veces, el milagro mayor sucede cuando, en la cotidianidad más inocente, algo dentro de ti susurra: no todo está perdido. Aquí también, Dios ha estado. No porque lo sientas a cada segundo, ni porque todas las piezas encajen ya, sino porque confías, y confías otra vez, que la gracia de Cristo tiene la última palabra sobre tu historia. Cuando descubres esa nueva forma de leer la vida, te conviertes en persona de esperanza concreta, no ilusoria, capaz de animar a otros, de abrazar lo que fue y de proyectar tu hoy con humildad y gozo. Así, lo que parecía tiempo muerto se revela como campo fértil para la siembra del reino. Ese, quizás, es el mayor regalo, convertir memoria en tierra nueva. Y así, poquito a poco, se ensancha tu horizonte. Descansa en esa verdad humilde, pero poderosa, porque el pasado no dicta tu destino, pero puede ser tierra que alimenta el fruto inesperado del presente. ¿No te parece un milagro tan real como necesario? Tal vez ahora, al llegar juntos hasta aquí, el aire se siente un poco más liviano. Hay algo misterioso y sencillo, como una brisa suave después de una tarde larga, en darte cuenta que tu historia, con sus dobleces y con todo lo que no entendiste en su momento, ya fue tocada por las manos de Dios antes de que tú mismo lograras verla con compasión. Sí, puedes notar que nada de lo que has vivido queda varado en la orilla del olvido si permites que la mirada del Espíritu descienda suave y persistentemente sobre tu memoria. Aquí es donde la fe muestra su filo, no como un esfuerzo cerebral por pensar bonito, sino como una decisión diaria de pedirle al Padre que inunde de sentido incluso los episodios borrosos, grises o aparentemente insignificantes de tu caminar. ¿Te das cuenta? Has llegado al umbral de un misterio mayor, ese en donde lo frágil, lo torpe, lo incompleto, es incorporado por Dios en un relato redimido. No necesitas negar lo que dolió, ni fabricar una secuencia perfecta para sentirte digno de una nueva oportunidad. Basta con abrirte, aunque sea con titubeo, al hecho de que Jesucristo mismo, cuando sanó a las personas, raramente les pidió memorias pulcras. Lo que buscaba era apertura, confianza, una rendija por donde su amor pudiera penetrar aún lo más endurecido por el tiempo o el cansancio. Tal como estás hoy, con tu trayecto real, tienes esa rendija disponible. No por arrogancia, sino porque Dios hizo posible lo imposible, que cada historia humana, sí, incluida la tuya, pueda ser barrida por olas de gracia más fuerte que todo lo que suponías definitivo. Y cuando empiezas a ver así tus propios días, ¿percibes cómo se va encendiendo la esperanza?
La esperanza no como efecto especial o fantasía optimista, sino como presencia sostenida. Es ese modo nuevo de caminar por tu casa, de abrir una puerta o de responder una llamada, consciente de que tu experiencia, incluso aquello que parecía estéril, puede ser usada como semilla para el reino. Descubres, alma adentro, que nada ha sido inutilidad pura. Cada esfuerzo en silencio, incluso cada error, se puede consagrar para revelar aspectos del carácter de Dios, su paciencia, su misericordia, su creatividad para usar lo débil y transformarlo. No has sido creado para reciclar viejas heridas una y otra vez, ni para hacer de las nostalgias tu mapa vital. Pero tampoco necesitas temerle al pasado como si fuera una sombra enemiga. Mira este día como el punto exacto desde donde se puede reinterpretar todo. El hábito de agradecer por las pequeñas señales de vida, el detenimiento para asimilar una enseñanza donde ayer solo veías peso, la humildad para aceptar que tus mejores tesoros a veces surgen de lo que menos planeaste. Aprender esto no sucede en un solo clic, ni en una conversación inspiradora. Es proceso, es práctica diaria. ¿Quieres experimentarlo más allá de palabras? Te animo a permitirte hoy mismo, no mañana, no la semana próxima, un respiro consciente frente a algún recuerdo concreto. Elige uno pequeño, no el más dolido, y nómbralo en oración sencilla. Señor, este momento fue real, y aunque no entiendo del todo qué significa, lo dejo en tu presencia, abierto a que tú me enseñes a verlo diferente. No es automatismo, es siembra de confianza. Tal vez no sentirás nada en el instante, pero a lo largo de los días, descubrirás que la mirada se afeita de dureza, la memoria se suaviza y donde hubo sequía comienzan a brotar brotes verdes de comprensión, de gratitud también. Así, poquito a poco, la reconciliación con el tiempo que creíste perdido deja de ser solo reacción emocional para convertirse en nuevo estilo de vida. Es en esa disposición diaria donde el Espíritu Santo gana terreno, transformando culpabilidad en testimonio, soledad en apertura, desánimo en paciencia de reino. Tus cicatrices, esas que todavía te hacen esquivar algunas fotos, algunos temas, algunas fechas, también pueden ser, bajo la luz de Cristo, señales de un trayecto que se reescribe. No son glorias en sí mismas, ni necesitan celebrarse artificialmente, pero tampoco deben negarse. Pueden educar tu corazón a la compasión por el ajeno, a la empatía, a no juzgar. Y si en algún momento vuelven los pensamientos críticos de siempre, fue demasiado tarde, ya no hay modo. Recuérdate, sí, recuérdate en voz baja, sin violencia, que la matemática del reino desborda lógica de calendario. Tal vez perdiste un verano, una oportunidad, un periodo largo creyendo que todo era solo error. Pero el Dios que alimentó multitudes con panes rotos, sigue hoy multiplicando tu escasez, tu fragmento, tu historia interrumpida. No subestimes el efecto acumulado de la gracia. Su movimiento es lento, casi invisible, pero jamás estéril. Si ahora, mientras respiras, te preguntas, ¿por dónde empiezo a vivir esta redención en lo cotidiano? Podrías considerar, con humildad, integrar prácticas simples, la gratitud antes del reproche, el anhelo de aprender incluso de aquel recuerdo áspero, el gesto dulce hacia alguien con quien no siempre lograste dialogar bien. Hazlo no para compensar el pasado, sino para permitir que el presente se vuelva tierra donde Dios siembre lo que solo Él puede hacer brotar. Y si tienes la oportunidad de compartir tu nueva lectura de la vida con otros, quizá en tu familia, en tu comunidad, entre amistades, hazlo. No para lucir victoria, sino para invitar a más personas a no quedarse atrapadas en la vieja trampa de la nostalgia sin redención. Puedes ser ese pequeño faro silencioso que otros necesitan para atreverse a mirar su propia historia por la ventana de la gracia. Este cambio, aunque parezca humilde, puede detonar transformaciones que ni sospechas. ¿Quién sabe a cuántos tocarán las palabras suaves, los silencios honestos, los gestos cotidianos de aceptación que broten de ti, apenas porque aprendiste a no despreciar tu propio recorrido? Hay algo tan liberador en saber que tu biografía, con todo lo vivido, no necesita competir con ningún patrón externo. Eres amado, sostenido y llamado a florecer exactamente desde donde el tiempo te puso hoy. Confía, incluso si la memoria sigue ofreciendo resistencia o si aparecen días en donde el desencanto asome por la ventana. No pelees con tu historia, entrégala, permítele a Dios ser el buen narrador que todo lo resignifica. Descubre la ternura de un maestro que sabe decodificar incluso las frases inacabadas de tus episodios más confusos. Allí, en esa rendición sin resignación, se enciende otra vez la belleza de tu propósito.
Has podido ver, un poco, al menos, que la redención se siembra sin milagros espectaculares, en esos días que parecen iguales a los de antes. No lo subestimes, la fidelidad cotidiana, esa que creías invisible, es una de las mayores señales de que el reino está obrando. No te definas nunca más por tus vacíos, ni por la prisa ajena, ni por lo que no cuajó aún. Eres, ante todo, criatura amada, redimida, sostenida y lanzada a una historia en la que nada será desperdicio si lo dejas pasar por las manos de Dios. Y ahora, si algo de esto tocó tu corazón, te invito a compartir abajo una palabra, una oración breve por tu propio proceso, o simplemente un amén que atestigue el inicio de este caminar distinto sobre tu historia. Suscríbete para seguir explorando, juntos, el arte humilde y necesario de vivir la redención real en cada día. Y si este mensaje puede ayudar a alguien, no dudes en enviárselo. A veces, el solo gesto de hacer circular esperanza ya es parte del milagro. Que el Señor mismo tome tu memoria, la suavice, la enriquezca y te enseñe, a paso lento, a ver lo eterno ahí donde parecía solo tiempo perdido. Descansa, confía. Dios perfecciona su obra en lo imperfecto, y tu historia, toda tu historia, sigue abierta a lo mejor que el amor puede escribir.